La clase media ha sido esterilizada. La mayoría de la gente piensa que el colapso de la tasa de natalidad se debe solo al dinero. Las parejas necesitan 2 ingresos solo para sobrevivir, y tener hijos parece imposible. Están equivocados. Los principales factores que están reduciendo las tasas de natalidad no son la guerra, el cambio climático, ni siquiera la economía. Son la burocracia, las regulaciones de seguridad y las decisiones de planificación. La verdadera crisis ni siquiera ha comenzado y casi nadie está hablando de ello. Cuando los muchachos regresaron de la guerra, se pusieron manos a la obra, en más de un sentido. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un gran impulso en la infraestructura y la economía de Estados Unidos. La euforia de haber sobrevivido a la guerra hizo que mucha gente sintiera que era el momento adecuado para tener hijos. Y muchos siguieron teniéndolos. La tasa de natalidad se mantuvo relativamente estable durante los años 50, pero el baby boom no podía durar, y empezó a disminuir en los años 60, bajando de un máximo histórico de 25.3 por cada 1000 personas a 14.76 en 1978. Y simplemente siguió bajando. En 2026, la tasa de natalidad actualmente es de 11.96, la más baja en más de 70 años, pero aún lejos de ser la peor en el mundo desarrollado. Francia está actualmente en 10.76, mientras que Japón está en 6.96, muy por debajo del nivel de reemplazo. La gente simplemente no está teniendo hijos. Aunque la población de Estados Unidos aún no está disminuyendo, muchas personas están observando las tendencias y se preguntan qué tan graves serán las consecuencias. Después de todo, Estados Unidos está al borde de la mayor ola de jubilaciones en la historia, ya que los baby boomers están saliendo del mercado laboral por la edad. Entonces, ¿quién los va a reemplazar? En todo Estados Unidos ya estamos viendo las consecuencias de la disminución de las tasas de natalidad en forma de edificios vacíos. Chicago es el epicentro de lo que la gente llama el fenómeno de las escuelas fantasma. Las autoridades educativas no tienen suficientes niños para llenar todos los asientos en los edificios que han destinado para la próxima generación. Un estudio de marzo de 2026 realizado por el Manhattan Institute encontró que en la escuela Frederick Douglass Academy High School, construida para albergar a más de 1000 estudiantes, solo había 27 estudiantes inscritos actualmente. Este no fue un caso aislado. En todo Chicago se identificaron 255 escuelas como infrautilizadas, y 145 de ellas estaban a más de la mitad vacías. Ahora los municipios se enfrentan a decisiones difíciles. Mantener personal para escuelas a medio llenar es caro y no tiene sentido, y muchas escuelas están ubicadas en terrenos valiosos. Así que los distritos están optando por cerrar escuelas, reutilizar o vender el terreno y redistribuir a los estudiantes. Esto es más notorio en las escuelas primarias, donde los estudiantes más jóvenes son enviados a nuevas escuelas, interrumpiendo su educación y amistades. Pero si no hay suficientes estudiantes, el distrito no va a seguir operando solo por buenas intenciones. Pero esto podría ser solo el preludio de un problema mucho más grande. El problema no es solo que la gente elija no tener hijos. Es que quienes sí tienen hijos ya no tienen ni cerca la misma cantidad que antes. Las familias numerosas solían ser comunes, al grado de que eran un elemento regular en los programas de televisión y películas. No solo era entretenido, para muchos era algo aspiracional. Hoy en día, eso bien podría ser ciencia ficción. La idea de una América hostil hacia las familias numerosas empezó a ganar fuerza cuando una bloguera y activista llamada Bethany Mandel describió la extraña paradoja en la que se encontraba. Intentó inscribir a su familia en la membresía de un centro comunitario. Mandel y su esposo tienen 6 hijos, pero la membresía familiar solo permitía hasta 4 niños. No es que la institución estuviera tratando activamente de excluir a las familias numerosas. Simplemente no esperaban tener que darles cabida. Es la misma historia en ciudades de todo Estados Unidos. Muchos padres piensan en cómo el sistema a menudo parece castigarlos por tener familias más grandes. Y paradójicamente, todo es en nombre de mantener a los niños seguros. A pesar de todo lo que se dice sobre que este es un mal momento para tener hijos, la verdad es que en muchos sentidos nunca ha sido más seguro ser un niño. La mortalidad por enfermedades infantiles, incluido el cáncer, está disminuyendo. Los secuestros, que alcanzaron su punto máximo en los años 80, han disminuido mucho, y las muertes por accidentes también han bajado. Esto se debe en parte a las mayores medidas de seguridad en todos lados. Pero esas mejoras también han hecho que criar una familia numerosa sea mucho más difícil. Tener un hijo no solo significa otra boca que alimentar. Significa comprar equipo especializado, adaptar tu casa para la seguridad del bebé y muchas veces cambiar tu auto por uno más grande. Cada nuevo bebé significa otra cuna, otro asiento para el auto y eventualmente otro dormitorio. Criar a un hijo hasta los 18 años cuesta alrededor de $300,000 en Estados Unidos hoy en día. Más del 10% de ese gasto corresponde al primer año, cuando el niño es más vulnerable. Para muchas familias numerosas era común que el nuevo bebé naciera poco más de un año después del anterior. Tener 3 hijos menores de 3 años suena como una pesadilla para muchos padres hoy en día. Cada nuevo bebé significa otra medida de seguridad y en algunos casos no se trata solo de comprar el equipo. Se trata de tener un hogar que realmente sea lo suficientemente grande para dar cabida a una familia que crece rápidamente. Pero las grandes ciudades están haciendo eso imposible. La inflación en el mercado inmobiliario significa que las casas unifamiliares en los suburbios pueden fácilmente alcanzar los $500,000 por una primera casa. Hogar. Para muchos es más como un sueño imposible que una meta alcanzable. Eso deja a millones de personas decidiendo que es más fácil rentar de manera permanente, aunque eso signifique que la mayor parte de su salario se vaya al arrendador.
Pero incluso en ese aspecto, no es fácil encontrar el lugar perfecto para formar una familia, porque los departamentos para familias están desapareciendo por completo. Cualquier edificio de departamentos de más de 3 pisos está obligado a tener 2 escaleras separadas. En caso de un incendio u otro desastre, nadie queda sin acceso a una salida. Lamentablemente, este fue un código de construcción nacido de una tragedia, una regla de siglos de antigüedad que, en la práctica, elimina el centro de cualquier edificio y obliga a tener pasillos largos y angostos. Lo que queda es un delgado anillo de espacio junto a las ventanas, y eso funciona bien para estudios y pequeños departamentos de una recámara. Cualquier cosa más grande se vuelve un problema. El departamento más buscado en la ciudad de Nueva York en este momento es el de 3 recámaras. Es casi esencial si una familia quiere tener varios hijos. Pero los departamentos grandes no son un gran negocio. Gracias al código contra incendios y los márgenes de ganancia, es mucho más atractivo dividir el edificio en tantas unidades como sea posible. El resultado es un mercado de vivienda que no fue construido para familias. En los edificios grandes y nuevos de la ciudad de Nueva York, las unidades de una recámara superan a las de 3 recámaras aproximadamente 10-1. Así que no es sorprendente que las rentas de los departamentos más grandes se hayan disparado un 7% solo en el cuarto trimestre de 2025. Los agentes inmobiliarios describen la búsqueda de un departamento de 3 recámaras a precio accesible como casi imposible. Los pocos que llegan al mercado terminan en pujas entre varios interesados. No es el único problema que enfrentan los padres. Si hay un área donde tener varios hijos se ha vuelto oneroso, es el vehículo. La mayoría de los vehículos de 4 puertas están equipados para asientos de seguridad infantil. Para la mayoría de las familias eso está bien incluso si tienen 2 hijos. Pero cuando la familia crece más que eso, las cosas se complican. Las familias con 3 hijos ni siquiera se consideraban grandes en la época de los boomers, pero ahora simplemente no existe la infraestructura para ellas. Solo unos cuantos de los 50 vehículos más vendidos en el mercado, incluyendo la Toyota Sienna, la Honda Pilot y la Volkswagen Atlas, están equipados para instalar 3 asientos de seguridad infantil en el asiento trasero. 3 asientos de seguridad infantil parece poco probable a menos que la familia tenga hijos seguidos. Todo se reduce a la seguridad, pero algunos dicen que ya es demasiado. Mucha gente asocia los asientos de seguridad con bebés y niños pequeños, pero te sorprendería cuántos estados regulan este tema. En Nueva Jersey, que normalmente se considera uno de los estados más enfocados en la seguridad, existen regulaciones estrictas que hacen que muchos niños usen asientos elevados mucho más tiempo de lo esperado. Hasta los 2 años de edad, los niños deben estar en asientos de seguridad orientados hacia atrás con un arnés de 5 puntos. Pero incluso hasta los 8 años, se requiere que los niños estén en asientos orientados hacia adelante o asientos elevados. La falta de espacio para 3 asientos de seguridad en el asiento trasero no parece un gran problema cuando piensas que solo los bebés y niños pequeños los usan. Tener 3 hijos en 5 años es bastante raro hoy en día, pero es una preocupación mucho mayor cuando necesitas tener espacio incluso durante la infancia. De repente, la idea de comprar un auto completamente nuevo para dar cabida a una familia en crecimiento parece abrumadora o posponen tener otro hijo. Es el impuesto de la minivan y está teniendo un impacto real. Los estudios muestran que desde 1977, el aumento de leyes que elevan la edad para el uso de asientos para niños ha reducido activamente los nacimientos en estos estados. Cuando una mujer tiene 2 hijos en edad de usar asiento para niños en uno de los estados, con regulaciones más estrictas, tiene un 0.73 puntos porcentuales menos de probabilidad de tener un tercer hijo. Eso significa una reducción de alrededor de 8,000 nacimientos por año. En general, ha habido aproximadamente 145,000 nacimientos menos desde 1980, y este proceso solo se ha acelerado. El 90% de la disminución ha ocurrido desde el año 2000. Cada vez es más difícil tener una familia numerosa, y por eso muchas personas están optando por no hacerlo. Pero incluso si mañana arregláramos todas las leyes de zonificación y todas las regulaciones sobre sillas de auto para niños, todavía habría otro problema. Las personas tienen que conocerse en primer lugar. En el pasado, la gente no tenía otra opción más que salir a conocer gente cara a cara. Las citas se hacían presentándote con alguien en tu escuela o en un evento público, organizando una cita en un lugar público y luego viendo si había conexión. Pero ahora las personas pueden formar conexiones y terminarlas sin siquiera ver a alguien en persona. Todo es gracias a ese pequeño rectángulo mágico que llevamos en el bolsillo. Los teléfonos inteligentes hacen que todos tienen acceso a aplicaciones de citas en todo momento. Para muchas personas, formar conexiones o rechazarlas es tan simple como deslizar a la izquierda o a la derecha. Y eso está haciendo que todos se diviertan mucho menos. Ha habido una disminución significativa en el sexo en general. Los adultos estadounidenses ahora tienen sexo alrededor de 9 ocasiones menos al año, bajando a solo 54 en comparación con 63. Pero estos números están fuertemente influenciados por las parejas casadas. Para los jóvenes que nunca han tenido la oportunidad de salir con alguien en persona, puede ser difícil encontrar a la persona adecuada para formar conexiones y comenzar ese ciclo. La vida se convierte en una serie de encuentros que nunca se concretan. E incluso para aquellos que sí encuentran a la pareja adecuada, la vida se convierte en un juego de Netflix and chill, pero sin el chill.
La vida ahora está llena de distracciones y el teléfono inteligente es una espada de doble filo. Cada minuto de cada día estamos asediados por información, notificaciones y ofertas llamativas de entretenimiento. Mientras que antes una pareja podía llegar a casa y disfrutar de la compañía del otro, ahora están en su propio mundo, incluso cuando están juntos. Pueden ser una pareja, pero cada uno tiene su propio algoritmo personalizado, y eso suele ser más poderoso que la atracción sexual. Se está convirtiendo en una crisis, y los gobiernos están tomando nota. Corea del Sur tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, situándose en 6.69, muy por debajo del nivel de reemplazo. Esto se debe a muchas de las mismas razones que en Estados Unidos, incluida una cultura muy enfocada en la tecnología, pero también está relacionado con el ambiente académico y laboral increíblemente competitivo en el país. Las personas suelen pasar la gran mayoría de su tiempo esforzándose por alcanzar el éxito, lo que les deja poco tiempo para cortejar a alguien. Muchos de los factores que influyen en Estados Unidos, como los altos precios de la vivienda, son aún más extremos. Esto ha llevado a que muchos analistas consideren la rápida caída en la tasa de natalidad como una amenaza existencial. El gobierno se está quedando sin opciones, así que simplemente le está echando dinero al problema. En 2022, Corea del Sur tenía la tasa de fertilidad más baja del mundo, con 0.78 hijos por mujer. Eso es apenas un tercio de los 2.1 necesarios para garantizar el nivel de reemplazo poblacional. Con una población envejecida y una crisis de pensiones inminente, el gobierno quería invertir fuertemente en motivar a los jóvenes a considerar la familia como una parte fundamental de su futuro. Se habían invertido más de $200 mil millones en programas destinados a aumentar la tasa de natalidad. ¿Pero alguno de ellos llegaría a la raíz del problema? Algunas de las nuevas iniciativas incluían más que duplicar la asignación mensual para nuevos padres, de 300,000 wones a 700,000 wones, alrededor de $500 cada mes. Pero para 2024, eso había aumentado a 1 millón de wones o $770. Se animó a las empresas a organizar ferias para bebés, promocionando sus productos a padres nuevos y potenciales. Fue el último recurso de Corea del Sur para la fertilidad. No funcionó. La tasa de natalidad siguió disminuyendo, y si le preguntas a la gente, el gobierno está desperdiciando el dinero porque siguen saboteándose a sí mismos. Corea del Sur sigue siendo relativamente hostil hacia las familias no convencionales, ya que la mayoría de los beneficios solo están disponibles para parejas tradicionales de hombre y mujer que tienen hijos. Eso hace que este sea un proceso con muchos puntos en los que puede fallar. Para algunas personas, tener un bebé todavía parece un evento alegre y espontáneo, pero rápidamente se dan cuenta del otro lado. Es una decisión enorme que cambia la vida y que viene acompañada de costos financieros increíblemente altos y decisiones estratégicas de las que simplemente no te puedes desentender. Para muchas parejas, hay una serie de eventos que deben ocurrir primero. Primero, sales y tienes citas, encuentras a la pareja adecuada, luego ambos se establecen en sus carreras hasta el punto en que pueden permitirse tener un hijo. Y solo entonces empiezan, suponiendo que el tiempo no los alcance primero. Los boomers y la generación X no pueden entender por qué las nuevas generaciones no siguen su ejemplo. Pero la realidad es que el mundo en el que crecieron ya no existe. Una de las razones por las que las familias grandes eran posibles en ese entonces era porque existía una estructura familiar tradicional. Papá tenía un trabajo duro pero estable de tiempo completo, muchas veces el mismo durante 40 años. Mamá se quedaba en casa y cuidaba a la creciente familia. Pero hoy en día, solo el 20% de las familias tiene a un padre o madre que se queda en casa, y la mayoría de estos casos se concentran en zonas rurales. En las ciudades, los hogares con 2 ingresos son casi esenciales, incluso sin hijos de por medio. Un hogar con 2 ingresos aumenta los ingresos, pero altera drásticamente la logística, creando grandes periodos de tiempo en los que ninguno de los padres podría estar disponible. El mundo ha cambiado y es la unidad familiar la que está sintiendo el efecto. Es fácil culpar a la economía por la disminución de la población. Es un problema, pero no es la causa principal. Las reglas y regulaciones han sido prácticamente la sentencia de muerte para las familias numerosas. Tener un hijo parece un logro enorme en la vida. Tener 2 parece una tarea gigantesca. Tener 3 parece una montaña imposible de escalar. Para la mayoría de las parejas, no van a ponerse el equipo de alpinismo. Simplemente se van a sentar en la base y estarán contentos con lo que tienen. El descenso de la población es una crisis seria. ¿Pero qué tan mal podrían estar las cosas sin ningún nacimiento? Mira, ¿qué pasaría si no nacieran bebés durante un año? Para descubrir la aterradora verdad, o haz clic en este video.